Hola, buenas tardes. Empezamos 5 minutos antes. Lo sorprendí. No. Este capítulo de Doctrina Capitalista es el central. De aquí sale todo. De aquí sale toda la teoría del capitalismo revolucionario. Aquí vamos a diverger un poco del objetivismo. Como alguien por ahí dijo, vamos a tomar ideas de Locke, vamos a tomar ideas de Ayn Rand. Pero esta clasificación y esta forma de ordenar estas ideas es propia, es nueva y es de la doctrina, es puramente de la doctrina de capitalismo revolucionario, de la doctrina capitalista radical revolucionaria. ¿Ya? Así que vamos a partir explicando, ¿no es cierto?, el fundamento de la propiedad, que es lo que vamos a entender nosotros por propiedad. Bien, la propiedad no solamente es una norma social, como los liberales defienden la propiedad como una norma social, los conservadores defienden la propiedad como una norma social. Es decir, como, vale, hemos llegado a la conclusión de que vivimos de forma más pacífica o mejor si esto es tuyo y esto es mío. Y si respetamos eso. Pero vamos a irnos, nosotros vamos a ir más allá porque nosotros tenemos otro fundamento para la propiedad, que es un fundamento que es filosófico y que va a determinar en unas proposiciones morales que se derivan, ¿no es cierto?, de esta idea filosófica. Si bien está basado en mucho del objetivismo, está basado en mucho de la teoría liberal, la contradicen muchos puntos, ¿vale? Tenemos público de... Vamos a ver si se parece a la de Rothbard, dice Paralelo 33. Viva el Zuko. Vean el video de Benito Espinosa sobre Zuko, donde le mandé un comentario más o menos agresor. Ya. Bien. Vamos a... en metafísica, o sea, en metafísica y en epistemología nosotros hablamos de que cada porción de la realidad, cada parte de lo que es real tiene una característica específica, es decir, que tiene una naturaleza específica, es de una forma y no de otra. Bien, nosotros observamos, ¿no es cierto?, cualquiera de las cosas que observamos en la realidad le otorgamos prioridades. Por ejemplo, la bolsa que tengo aquí al lado donde guardo mis filtros para mis cigarrillos, ¿ya? Es transparente. No es completamente transparente, pero una de sus propiedades es la transparencia. ¿Ven? Otra de las propiedades, ¿no es cierto?, es que eh, cambia de forma, ¿no es cierto? No es rígida. Tiene varias propiedades. Cuando nosotros arrojamos ácido sulfúrico sobre un metal, este metal se va a corroer. Esa es una propiedad del ácido. Entonces, ¿qué es lo que son las propiedades de una porción de realidad? Que describen, ¿no es cierto?, las características de la interacción de ese objeto en relación al resto de la realidad, ¿no es cierto? Esas son las propiedades. Las propiedades son el conjunto de atributos que se manifiestan en relación al resto de objetos con los que el objeto que tiene esas propiedades interactúa. Eso serían, en fácil, las propiedades. Entonces, todo tiene propiedades. Todo lo que existe en la realidad tiene propiedades. La categoría, digamos, de la propiedad o el concepto de la propiedad es una de estas categorías que subyacen a toda la existencia, a toda la realidad. No hay realidad sin propiedad. ¿No es cierto? La propiedad del Sol es que ilumina, calienta, tiene unos planetas que giran alrededor suyo, es decir, tiene una gravedad. Esas son propiedades del Sol. El ser humano también tiene propiedades. Y tiene propiedades banales, ¿no es cierto?, de poca importancia, como puede ser, por ejemplo, respirar. Es una propiedad del ser humano. El ser humano es un ser que respira, ¿no es cierto? Que es visible, etcétera. Pero tiene unas propiedades que son más difíciles de definir porque dependen de cada individuo que es propietario o tiene esas propiedades, ¿no es cierto? Esas las vamos a llamar las propiedades del espíritu. ¿Y por qué? Porque el espíritu humano o la conciencia, al poseer la facultad volitiva, al poseer la libertad interna que es inviolable, tú puedes meter a un tipo en la cárcel, pegarle, y adentro de su mente va a pasar lo que él quiera que suceda, ¿no es cierto?
hay una libertad interna que es inviolable. Entonces, hay unas propiedades del espíritu humano que son, que van a decirnos qué es lo que van a, o sea, perdón, sí, hay unas propiedades del espíritu humano que se manifiestan, ¿no es cierto?, en cuando este ser humano, cuando el objeto humano, a través de su propiedad, a través de su espíritu, a través de su voluntad, que es su característica subjetiva, es su sujeto, ¿no es cierto?, interactúa con el resto del universo, con el resto de las cosas que existen. En esa interacción se manifiestan las propiedades del espíritu humano cuando estos actos, ¿no es cierto?, provienen de la conciencia, provienen de la mente humana. ¿Ya? Entonces vamos a decir que la propiedad, las propiedades de todo lo que existe tiene propiedades, y todas las propiedades de lo que existe se manifiestan en la interacción de un objeto con los demás objetos. Y que el espíritu humano tiene unas propiedades que se manifiestan a través del sujeto, del objeto que contiene, es decir, el cuerpo humano, el objeto que contiene al sujeto, que es nuestro cuerpo, nuestros músculos. Lo que ustedes están viendo es el objeto. El sujeto no lo pueden ver porque está dentro mío. Mi característica espiritual, de conciencia, ¿vale? Entonces, cuando yo interactúo con ustedes, por ejemplo, esta conversación misma es mi propiedad. Yo estoy expresando mis propiedades espirituales, mi conciencia, las propiedades de mi conciencia, las propiedades de mi espíritu se están expresando a través de mi objeto cuerpo, a través de otra serie de objetos, y ustedes pueden observar entonces las propiedades de mi espíritu. Y eso lo hacemos constantemente porque yo hago hartos videos. ¿Ya? ¿Dónde dejé los fósforos? Acá. Bien. Esto es súper importante. El ser humano no va, la propiedad no va a ser lo que el ser humano tiene, sino que va a ser una expresión de lo que el ser humano es. ¿Ya? Manifestado como en sus actos. Ya. Teniendo eso súper claro, esto tiene una serie de consecuencias sociales, pasa al ámbito social. Y ahí donde vamos a entrar a tratar esto como un fenómeno de las ciencias sociales, porque este es un fenómeno de la naturaleza del ser humano y de la naturaleza de la realidad toda, pero de la naturaleza del ser humano en específico el hecho de que su voluntad exprese una propiedad que es totalmente individual, personal y particular y característica de cada individuo. En la realidad eso tiene unas consecuencias sociales y lo vamos a traspasar, ¿no es cierto?, a una teoría ética y una teoría científico-social a través de una categorización que nosotros hicimos que nos parece como capitalistas revolucionarios que es, esto lo trabajamos también con varias personas más, estuvimos en hartas reuniones, discusiones y de desarrollo de la doctrina, donde se llegó a esta categorización o esta clasificación. Esta es una clasificación que, si bien puede parecer arbitraria, es la única que nos permite a nosotros explicar el fenómeno de las propiedades del espíritu humano en sociedad. Bien, y esa clasificación se divide en 6, ¿no es cierto? Son 6 las formas o los tipos o las clases de propiedad, que es de las 5, las clases, 6, las clases de formas en que la propiedad del espíritu humano se va a expresar en un ámbito social y en relación a los demás. No todas las propiedades son privadas. Vamos a tratar el tema de la privacidad y cuánta privacidad amerita qué tipo de propiedad. ¿Ya? Entramos a una propiedad, la trinidad interna que le vamos a llamar, que van a ser las propiedades sobre el cuerpo físico, la persona, que es la proyección temporal, la proyección cronológica hacia el futuro de la vida de la persona, la propiedad sobre la vida, ¿no es cierto? Y la propiedad sobre la vida y la propiedad sobre la persona son lo mismo, pero tienen una dimensión cronológica distinta. La propiedad sobre la vida es mi propiedad sobre mi yo aquí y ahora, en términos objetivos como cuerpo y en términos subjetivos en relación a mi espíritu y a mi conciencia. Mientras que mi propiedad sobre mi persona es la extensión cronológica hacia el futuro de mi propiedad sobre mi vida. ¿Bien? Voy a nombrar la clasificación y después vamos a entrar, yo creo que un poco preguntas y respuestas sobre este tema. Si me mandan preguntas sobre otro tema, no las voy a pescar. Respecto de esta situación que estamos viendo, que es la dimensión o sea, lo que estamos hablando, de la clasificación de las expresiones del espíritu humano
conforme su propiedad respecto del resto de la realidad. Y la trilogía externa sería lo que llamamos la propiedad responsable o la responsabilidad en sí misma, y es decir, aquellas expresiones de nuestra propiedad y espiritual que nos hacen responsables frente al resto. ¿Bien? Mi propiedad sobre actos que pasan a llevar al otro o que afectan directamente a otros y por lo tanto esa propiedad tiene una connotación de responsabilidad. Bien, luego tenemos la propiedad física, luego tenemos la propiedad espiritual misma, pura, es decir, que no entra en directo conflicto o en directa afectación hacia el otro. Entonces vamos a tener la propiedad espiritual pura, la propiedad de conciencia, que tiene que ver con mi trabajo, lo que Locke llamaba la apropiación original. Pongo una cerca, este campo es mío, luego le hago un hoyo, ¿no es cierto? Meto unas semillas, saco unas plantas, estas plantas son mías, vendo los frutos y ahí entra la tercera, que sería la propiedad social o comercial, que es donde yo, ya interactuando con otros, obtengo, por ejemplo, esos billetes. Cuando yo vendo estas manzanas, que eran propiedad espiritual mía, es decir, pura, nace, nace totalmente de mí en relación a la naturaleza, pero esos billetes no, esos billetes que me pagan son algo que el otro está entregando a cambio. Por lo tanto, hay una consecuencia que ya no es de mis actos, sino que es de unos actos mutuos. Y lo que nosotros llamamos esto del contrato, del acuerdo en el que se realiza esta interacción, esta transacción, es una comunión de conciencia. Hay una comunión de conciencia. Ambas conciencias han derivado en la misma propiedad y esa propiedad común es ese contrato de interacción en el que yo obtengo un algo de ti y tú obtienes un algo de mí. A veces no necesariamente se obtiene algo del otro, puede ser, por ejemplo, un regalo, esa es una expresión de conciencia de ambos, la mía de entregarlo, la tuya de recibirlo, pero hay una comunión de conciencia y una expresión de ambas propiedades que en la realidad es coherente, y por eso es un contrato. Es decir, cuando dos conciencias tienen una posición respecto de la realidad que entre sí es coherente, y esas dos conciencias la manifiestan y actúan en consecuencia, se genera, ¿no es cierto?, un vínculo contractual en el que ambas conciencias, ¿no es cierto?, han engendrado una propiedad común que es un vínculo del cual se deriva una nueva situación de propiedades donde yo obtengo lo tuyo y tú obtienes lo mío. Hasta ahí espero que haya quedado claro. Entonces son las 6 formas de propiedad. Bien, unas son más privadas, otras son menos privadas. La privacidad de la propiedad tiene que ver con la facultad que tenga el individuo, que es otorgada, no otorgada, sino respetada o garantizada por el resto de la sociedad, para hacerse cargo de su propiedad de forma totalmente independiente. Es decir, nadie se puede involucrar, exclusividad de acceso, podríamos decir, ¿cierto? El que nadie pueda obligarme o tomar o participar, ¿no es cierto?, de mi propiedad sin mi autorización, sin mi permiso, sin que exista este vínculo, esta comunión de conciencia. Voy a ver en los comentarios si hasta ahí se entendió todo. Entonces se ve la propiedad como un elemento inherente al ser humano que se exterioriza con sus actos que transfieren la propiedad de elementos externos. Muy bien paralelo, exactamente eso. Si tengo propiedad sobre mi cuerpo, ¿debería ser respetable si quiero vender un órgano mío como un riñón o no? Sí, pero ahora vamos a atacar el tema de por qué, porque si toda la propiedad es la expresión, ¿no es cierto?, de las propiedades de nuestro espíritu en la realidad, tenemos el siguiente cacho, y es que, ¿cómo fundamentamos la propiedad sobre la vida del cuerpo y la persona? En el momento en que la persona está construyéndose a sí misma, es decir, en el momento en que sus decisiones pasan a ser cruciales en el desarrollo de sí mismo como persona. Por lo tanto, estas tres propiedades, ¿no es cierto?, no son instantáneas. Uno no nace con una propiedad sobre la vida, sobre su propia vida, uno no nace con una propiedad sobre su propio cuerpo, uno no nace con una propiedad sobre su propia, sobre su persona. ¿No es cierto? Uno las va a desarrollar a medida que va adquiriendo las capacidades que le permiten construirse y sostenerse a sí mismo, en términos físicos. Entonces, hay un fenómeno que se llama emancipación. El fenómeno que se llama emancipación tiene que ver cuando el niño, ¿no es cierto?, deja de ser niño mediante el acto de sostener su propia vida, con sus propias decisiones, con su propio trabajo, con sus propios movimientos, con sus propias interacciones sociales. Él logra mantener su propia vida. La pregunta es, cabro, ¿paga sus cuentas? ¿Compra su propia comida? ¿O la cultiva?
eh, etcétera. ¿No es cierto? Si a mí me limpian el poto cuando soy una guagua, evidentemente no soy dueño de mí mismo y soy propiedad de mis papás. Ahora, los niveles de propiedad, los niveles de privacidad de la propiedad que uno tiene sobre sus hijos son totales, hay una privacidad total, puedo hacer lo que quiera con mi hijo, podría sacrificarlo en un ritual satánico. Evidentemente no. La propiedad sobre los hijos no es privada, ¿no es cierto? Es una propiedad que afecta directamente a otro ser vivo humano, que es tu hijo, y por lo tanto pasaría a ser parte de la propiedad responsable. Tiene niveles de privacidad, yo puedo enseñarle lo que yo quiera a mis hijos, son niveles de privacidad deseables, y se miden por deseabilidad en términos del desarrollo del niño, ¿no es cierto? Pero no son completamente privados, no puedo sexualizar a mis hijos, no puedo golpearlos de forma brutal. Algunos castigos físicos serían aceptados, pero menores, bastante menores, que no generen lesiones, que no generen daño. Es decir, son como propiedades prestadas, ¿ya? En este caso. Son prestados, ¿por qué? Porque se sobreentiende que en el tiempo van a desarrollar su propia, personalidad, van a ser su propiedad de sí mismo en el futuro, y por lo tanto, como nosotros, no, entonces ese proceso no debería ser cooptado, agredido de ninguna manera. En ese sentido, si nosotros aceptamos, y a lo que la ciencia médica hoy en día dice, y por eso yo he cambiado mi opinión respecto al aborto, que un espermatozoide que se junta con un óvulo son un ser humano vivo, nosotros tenemos que aceptar, ¿no es cierto?, el destino manifiesto de ese ser vivo humano, de convertirse en persona dueña de sí misma, y por lo tanto no podríamos, ¿no es cierto?, asesinarlo, ¿vale? Habrían series de restricciones éticas que se ordenan principalmente de manera social, pero tienen que ser observando, ¿no es cierto?, siempre el supremo bienestar del niño, etcétera. Ahora, ahí vemos un problema de privacidad, ¿no es cierto? La propiedad no siempre es 100% privada. Hay propiedad que tiene que ser 100% privada por un tema de justicia, porque no involucra a los demás. Pero hay propiedad que no puede ser 100% privada porque ya no involucra a los demás. En el sentido, por ejemplo, eh, bueno, ojo, hay un tema ahí. Cuando yo interactúo, se genera una privacidad mutua. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una compraventa, hablábamos de estas manzanas que yo planté y saqué y las vendí por cambio de billetes. Claro que pierdo mi privacidad sobre la manzana al momento de estar estableciendo un contrato contigo, pero lo estoy haciendo contigo. No se involucra el resto de la sociedad, lo estoy haciendo contigo. Si yo te vendo la manzana pero está envenenada, ¿no es cierto? El resto de la sociedad podría meterse porque hay una consecuencia sobre un otro. Pero mientras no exista una consecuencia sobre un otro, no es necesario. Un buen ejemplo tiene que ver con las violaciones. Cuando a uno le dicen, oye, acuéstate conmigo, un ejemplo. Entonces llegas tú y le dices a una chica, oye, tengamos relaciones sexuales. Y la niña te dice no. Y tú le dices, pero ¿cómo no? Tienes que tener relaciones sexuales conmigo. Entonces ella te va a decir, oye, no, es una decisión privada mía, privada, mira cómo es importante, privada mía con quien tengo relaciones sexuales. Hasta ahí todo bien, hasta ahí todo claro. Pero ¿qué pasa si yo llego y agarro a esta mujer, le pego un combo y me la violo? Yo no puedo después decir, oye, no, pues que es mi privacidad con quien tengo relaciones sexuales. No, porque se entiende que yo afecté directamente a un otro sin entrar en una comunión de conciencia. Y ahí yo agredí a ese otro. Bien, entonces es súper importante que el término de la comunión de conciencia separa dos tipos de relaciones sociales, que es lo que vamos a ver después, que es la teoría de las relaciones sociales. Bien, las relaciones donde hay comunión de conciencia las vamos a llamar relaciones de propiedad. ¿Por qué? Porque ambas propiedades del espíritu están siendo expresadas de forma pura. ¿Ya? Mientras que una relación donde yo no respeto eso, donde yo agredo eso, y no tomo en consideración las propiedades de tu conciencia, sino que impongo las mías sobre ti como objeto, es decir, como cuerpo humano, o sobre los objetos que tú posees, producto de porque son expresión de las propiedades de tu conciencia. También eso es un robo, por ejemplo. Yo tomo o utilizo algo tuyo sin tu autorización, sin contar con la confianza, con el permiso, con la comunión de conciencia básica.
Esto es lo que, en lo que va a devenir, ¿no es cierto? Es muy complejo y no vamos a entrar en todos los casos particulares, pero vamos a entender que la privacidad de la propiedad tiene un límite en la afectación directa de terceros que no han comulgado directamente con tu conciencia en, en la toma de decisiones. Por ejemplo, hay una privacidad total, por ejemplo, o debería existir, hoy en día no existe, sobre sobre el producto de mi trabajo en el caso que yo viviera en el campo y tuviera una granja. Según la teoría de capitalismo revolucionario, evidentemente, ahí no hay ninguna afectación de terceros de ninguna manera y por lo tanto no podría ni el Estado decirme te voy a cobrar impuestos sobre las calabazas que estás plantando. No hay ninguna afectación de terceros. Tienes que cumplir cierta regulación para plantar tus calabazas. No, son mis calabazas. No hay ninguna afectación de tercero. Voy a seguir viendo preguntas y respuestas sobre teoría de la propiedad, sobre los fundamentos de la propiedad privada y después pasamos a... no, la privacidad no necesariamente es individual, puede existir la privacidad colectiva en el caso de la sociedad anónima. Paralelo 33 pregunta ahí. La privacidad puede ser colectiva en el caso de la sociedad anónima, lo que sí que hay una exclusividad de acceso. Si yo, esta acción, la empresa es de todos los que tienen acciones, pero esta acción que yo tengo tiene una exclusividad de acceso que es mía. Y luego, solo los que tienen acciones pueden acceder a esta empresa, por lo tanto, hay una exclusividad de acceso en términos de las personas que tengan esas acciones. Pero me refiero, es para el 33, pero me refiero a aunque sea colectivo, igual es privado. Exactamente, igual es privado. Dice Yang Yagali, cuando vendes droga no lo haces a costa del cliente, si lo obligo a comprármela, sí, pues, pero si el cliente entra en comunión de conciencia y él dice, yo quiero marihuana, y yo digo, yo quiero billetes y tengo marihuana, se hace el intercambio, hay una comunión de conciencia, no hay una costa, no hay una afectación directa que vaya en contraposición de una comunión de, de una comunión espiritual entre los seres que están llegando a ese contrato. Todo sujeto, dice Ángela, todo sujeto debe aceptar voluntariamente la ley. Ahí va, eso es parte de la teoría de las relaciones sociales. Después la vamos a ver. ¿Por qué vender manzanas podridas está mal? No está mal si las vendes como manzanas podridas. Si yo digo, Yang, te vendo 1 kilo de manzanas podridas, y tú me dices, bueno, me las compras, está todo bien. Ahora, si yo te digo, Yang, te vendo 1 kilo de manzana y resulta que la mitad de las manzanas vienen podridas, eso se llama fraude y estoy traicionando nuestra comunión de conciencia. Aquí dice Rational User. Yo creo que deben haber normativas para si quieres plantar calabazas, ya que si pretendes venderlas pueden estar envenenadas. Hola, soy Sebastián Izquierdo. Vendo calabazas envenenadas. No hay ningún problema. Estoy vendiendo calabazas envenenadas. El problema sería si yo te dijera que te estoy vendiendo calabazas en perfecto estado y te las estoy vendiendo envenenadas. ¿Me entiendes, Rational User? Ese es el rollo. No es una regulación previa, sino que es el traicionar la comunión de conciencia a la que hemos llegado cuando se revisa la relación contractual. Tiene que haber una autoridad que vele por la propiedad, tiene que existir una autoridad, como la propiedad es un fenómeno complejo que tiende a conflictos entre los individuos que participan de estas relaciones, tiene que existir una autoridad que dirima esos conflictos y castigue a quienes violan la propiedad del otro. Exacto, lo que dice Paralelo 33. Si dices vendo calabazas con 50% de probabilidad de causar diarrea, está bien mientras se informe de lo que se está vendiendo. Exacto. Lo que yo tengo que hacer es entregar la mayor cantidad de información posible para evitar que se me acuse de un fraude. Exacto, lo que dice Orozco Tavier. Yo puedo querer comprar manzanas envenenadas para matar ratones, mientras digan y se señale que tiene veneno, no debería haber problema. Seba, un argumento muy común de los ecologistas, que normalmente son socialistas. La propiedad privada es un atentado contra la madre tierra. Es que yo no conozco la madre tierra, tendrían que explicarme quién cresta es la madre tierra. Por ahí hay un problema de que no han probado que haya tal cosa, tal entidad como madre tierra, ¿no es cierto? La valoración que existe del planeta tiene que es en relación a las necesidades del ser humano, y ahí hay un problema de falacia de concepto robado. Cuando a mí me dicen el mundo estaría mejor sin seres humanos, yo le preguntaría, ¿mejor para quién? ¿Bien? El concepto de mejor es un concepto que pre
preasume la existencia de seres humanos para los que va a estar mejor. Si tú me dices el planeta Tierra va a estar mejor sin seres humanos, entonces estás negando el concepto previo del cual surge tu concepto posterior. Lo hablamos en epistemología. Por favor, no me hagan volver tan atrás. Ah. Dice Stark Carmesí, está bien, pero me parece demasiado compasiva tu doctrina, eso de ver a todos iguales en derechos. Si este no es un problema de derechos, Stark, estamos hablando de que los seres humanos, en tantos seres humanos, esto después lo vamos a bajar un poco a la práctica en muchos temas, porque por ejemplo ahí vamos a entrar en el tema de lo que es la patria, vamos a entrar en el tema de lo que es, ¿no es cierto?, un Estado-nación y cómo esto, ¿no es cierto?, se ve afectado por la necesidad práctica organizativa del ser humano en Estados-naciones funcionales, es decir, de gente que comparte un idioma y una cultura. Pero a nivel abstracto, podemos decir que todo ser humano, por el hecho de ser un ser humano, contiene una conciencia evolutiva cuya expresión, cuyas propiedades se expresan en la realidad a través de estas 6 formas. No hay ningún ser humano que no cuente con estas características. Si hay uno, no es ser humano. ¿Perfecto? Ahí como dice Francisco Cotavie, no fuiste transparente en la venta, por lo tanto pasaste a llevar a otro individuo. No, lo que hiciste fue traicionar la comunión de conciencias que se había establecido. Y como bien sabrán los que han estudiado Derecho, un contrato es sagrado. Ahora, un contrato nosotros lo vamos a definir como una comunión de conciencia. Como dice Raúl Cortés, no robarás, no codiciarás nada de tu prójimo. Esa es ley de Moisés, exacto. Y nosotros lo que hacemos es profundizar mucho ese mandamiento, porque no robarás es súper importante, pero no robarás no significa no tomar algo del otro. Por ejemplo, también no obligar al otro a tener, por ejemplo, el pasto de su casa corto. Oye, tienes que cortar el pasto de tu casa, te obligamos con una ley. Eso también es robar. ¿Bien? Ahora, por ejemplo, si yo cometo un homicidio, ¿eso es propiedad? Sí, porque es una expresión de las propiedades de mi espíritu. Luego, esa es propiedad responsable, no es propiedad y no es privada. En el momento en que yo realizo este acto de matar a otro, afecto, ¿no es cierto?, las propiedades de la conciencia de un otro, y al afectarlas directamente, me encuentro frente al problema de que todas las demás conciencias se sienten bajo amenaza y obviamente me van a estar... No me gusta la palabra coacción, Francisco. Es una palabra que es muy vaga. Aquí nosotros hablamos de la expresión de las propiedades de la conciencia y la comunión de conciencia. Ahora, en el caso de, estamos hablando de, estamos hablando del tema de que, claro, yo soy propietario de mi asesinato, yo maté a alguien, yo soy propietario de mi asesinato. Perfecto. Ahora, he puesto en amenaza a todos los demás individuos de la sociedad en la que participo de que yo soy una persona que es capaz, ¿no es cierto?, de destruir las propiedades de la conciencia del otro. Es decir, que los otros tienen el derecho y el deber, en defensa de sus propias de las propiedades de su propia conciencia, de hacer algo conmigo, ¿no es cierto? Porque yo ya me he puesto como una amenaza para el resto. Y además de impartir justicia, es decir, de establecer un castigo que sea proporcional al daño que yo estoy realizando a las conciencias de otro. Entonces, robar, matar, todas esas cosas, evidentemente, atentan son propiedad de uno. Si yo robo, estoy expresando las propiedades de mi espíritu. Las propiedades de mi espíritu son como la mierda, soy un ladrón. Ahora, ¿cómo se soluciona eso? Se castiga. ¿Por qué? Porque son propiedades de la conciencia de uno que afectan directamente de forma dañina, de forma gravosa, y con dolo las propiedades de la conciencia de un otro. Bien. Vamos a pasar a la teoría de las relaciones sociales. Entendiendo entonces que el ser humano es un ser que tiene una conciencia que expresa sus propiedades a través de la interacción con la realidad, con la naturaleza y con los demás, entendemos que en su relación con los demás van a existir 2 formas de relaciones. Ojo, las relaciones con las demás personas las vamos a llamar relaciones sociales. Esto es súper importante porque vamos a definir sociedad como el conjunto de individuos que se relacionan.
Y vamos a definir sistema como el conjunto de relaciones. Las relaciones separadas de los individuos que se relacionan van a ser categorizadas como sistema. Y, las personas que se relacionan van a ser categorizadas como sociedad. Esa clasificación es súper importante para entender lo que viene. Y es la teoría de las relaciones sociales. Entonces nosotros tenemos una posición respecto de las relaciones sociales que es universal. Creemos que todas las relaciones que se den entre dos individuos se pueden dar únicamente en dos clases de relación. Una relación es la relación de propiedad, que como ya lo dije, es aquella que, entrando en relación con el otro individuo, ambos van a respetar completamente, ambos van a mantener, van a entrar en relación única y exclusivamente en comunión de conciencia, existiendo una comunión de conciencia. Estamos de acuerdo, yo con fulanita, de tener relaciones sexuales y las tenemos, hay comunión de conciencia, esa es una relación de propiedad. Yo quiero tener relaciones con fulanita, fulanita no quiere tener relaciones conmigo, la violo, es una relación de poder. Las relaciones de poder son aquellas donde no se ha respetado, no se ha respetado, digamos, no se me ocurre un sinónimo más adecuado, las propiedades de la conciencia, las propiedades espirituales del otro. Bien, esas se llaman relaciones de poder. Bien. ¿Ya? Todas las sociedades, no hay sociedades que no puedan tener estos dos tipos de relaciones. Las sociedades, eh, todas las sociedades tienen relaciones de poder y todas las sociedades tienen relaciones de propiedad. En la postura, digamos, de la izquierda nueva y de gran parte de la derecha actual respecto de las relaciones sociales, nosotros observamos que se va a llamar capitalismo a aquel sistema donde las relaciones sociales de propiedad van a ser hegemónicas, es decir, que son las que más se repiten y las que se encuentran absolutamente en todas partes. A eso le va a llamar capitalismo hoy en día a la gente. Nosotros vamos a ir contra esa definición, pero la gente le llama capitalismo hoy en día a una situación donde las relaciones de propiedad son hegemónicas, es decir, son las que más se dan. Y un sistema, o sea, un sistema socialista sería donde las relaciones de poder son hegemónicas, es decir, donde más se dan. También se le dice totalitarismo, etcétera. Todo socialismo, en el fondo. Entonces, hay las relaciones de poder y las relaciones de propiedad. Cuando hay más relaciones de poder que relaciones de propiedad, lo llamamos socialismo, caso Venezuela. Donde hay más relaciones de propiedad que relaciones de poder, le llamamos capitalismo, caso Chile. Pero hay un problema con eso, hay un problema con esa definición. Y esa definición, el problema que tiene es que no da cuenta de lo que nosotros vamos a llamar el orden de subordinación de las relaciones sociales. Entendemos que en una sociedad dada, el sistema jerarquiza los tipos de relaciones, estableciendo un tipo de relaciones por encima de otras. Por ejemplo, en Chile, lo que más se ven son relaciones de propiedad, pero esas relaciones de propiedad existen dentro de un marco establecido por unas relaciones de poder y no pueden salir de ese marco de relaciones de poder. Es decir, que las relaciones de poder, a pesar de ser minoritarias, subordinan, mandan, generan el espacio de las relaciones de propiedad. Es decir, en Chile, es cierto, podemos hacer negocios de la forma que queramos y normalmente la gente lo hace, pero si yo quiero vender mi riñón, como decían más arriba, entra el Estado, entra el sistema en sí, con toda su brutalidad, y dice, usted no puede vender su riñón. Entonces, mis relaciones de propiedad, si bien son hegemónicas, están subordinadas a las relaciones de poder. Las relaciones de poder mandan sobre mis relaciones de propiedad. ¿Bien? ¿Ya? La revolución capitalista, ¿en qué consiste? Bueno, en términos de política, normalmente en ciencias políticas vamos a llamar a una revolución, a un cambio que hace que lo que estaba abajo pase a estar arriba y lo que estaba arriba pase a estar abajo. En el caso, por ejemplo, de la revolución marxista, se entiende que los burgueses estaban arriba y los proletarios estaban abajo, y, y esto se da vuelta, ¿no es cierto? Los proletarios pasan a estar arriba y los burgueses pasan a estar abajo, la dictadura del proletariado, porque la democracia liberal, según
la teoría marxista sería una dictadura burguesa. Bien, hay una revolución ahí. Pasa de la revolución de la dictadura burguesa, que es la democracia liberal, que queda subsepultada y se establece la dictadura del proletariado. Hay una inversión de un orden de subordinación. Los que mandaban pasan a obedecer y los que estaban obedeciendo pasan a mandar. Eso es una revolución. Hay una muy buena pregunta ahí sobre si la revolución capitalista debe ser armada. Alexander Solovinov, te pido que me la tires para más ratito porque déjame ordenar un poco esto, ¿ya? ¿Qué es lo que pasaría a suceder si establecemos esta relación capitalista? Lo que pide la revolución capitalista es una inversión del orden de subordinación de las relaciones sociales. Vemos que hoy en día en el mundo, tanto en los países llamados capitalistas como en los países llamados socialistas, las relaciones de propiedad, sean hegemónicas o no, se encuentran subordinadas a relaciones de poder. Es decir, que los que realmente mandan, las que realmente determinan a las otras son las relaciones de poder. Las relaciones de propiedad se dan en un marco permitido, admitido, establecido, construido desde relaciones de poder. Bien, en cambio las relaciones de poder campan a sus anchas. Tienen algunos límites constitucionales, lo que tú queráis, pero en el fondo son las que mandan, son las que van a, digamos, permitir. Nosotros no hacemos, nosotros en Chile no compramos y vendemos, no nos relacionamos libremente porque sea previo a o sea, no porque ese tipo de relaciones de propiedad sean, sean superiores o estén por encima de las relaciones de poder, sino porque las relaciones de poder que hemos establecido aquí permiten, lo que significa que podrían no hacerlo, ese tipo ¿puede existir un Estado totalitario capitalista? No, por definición no. Entonces, las relaciones de poder en Chile permiten las relaciones de propiedad que nosotros tenemos. Y no al revés. Lo que busca la revolución capitalista es que sean las relaciones de propiedad las que van a permitir o engendrar relaciones de poder, y no al revés. Es decir, que toda relación de poder, por ejemplo, un policía, ¿no es cierto?, que agarra a un tipo, lo encierra en una cárcel, esa es una relación de poder, no hay comunión de conciencia, el tipo no se quiere ir a la cárcel. Eh, el policía lo agarra, lo mete a la cárcel, pero esa no es una, como les decía, no es una relación de propiedad. El tipo no quiere irse a la cárcel, no hay comunión de conciencia. Bueno, ¿cuál sería la justificación en un punto de vista de las relaciones de propiedad de meter a un tipo a la cárcel, bueno, que robó, o que mató, o que violó? Es decir, que un Estado que solo defiende la propiedad privada es un Estado que está puesto, es una estructura de relaciones de poder que se encuentra subordinada, que se encuentra construida por debajo como una respuesta o como un espacio permitido por las relaciones de propiedad. ¿Ya? Ay, 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 se inventaron una discusión sobre compensaciones jurídicas y no sé qué. Paralelo, un día vamos a conversar esos temas. Ya lo tengo medio agendado para una entrevista. Em, pedí por favor que se me hagan preguntas relativas al tema que estamos tratando y no a otro. Y que por favor, si van a conversar algo, por favor que lo conversen sobre este tema y no sobre otro. Luego, Francisco Noy. Esto se comunica con la otra pregunta que yo quería responder. Francisco Noa dice: ¿qué significan apellidos como Rockefellers, Rothschilds, Walbrook, Soros, Morgan, etcétera? ¿Serían anticapitalistas? De alguna manera sí. Y esto es lo otro que quiero explicar. En la revolución capitalista me dijeron: oye, la revolución capitalista tiene que ser necesariamente violenta. Y la pregunta no es esa, porque en el fondo nosotros no definimos los marcos de violencia o no violencia que vaya a tener la revolución capitalista. La revolución capitalista es un ejercicio de legítima defensa colectivo para engendrar esa soberanía individual que nos entregan las relaciones de propiedad. ¿Ya? ¿Cuál sería la justificación para la intervención estatal en relaciones particulares voluntarias? Esa es una pregunta estructurada desde un lenguaje liberal, la voy a traducir a un lenguaje capitalista. ¿Cuál sería la justificación para que las relaciones de poder
participen o se involucren en relaciones de propiedad en las que las propiedades de la conciencia de cada individuo participante se ven expresadas y respetadas, ninguna, ninguna justificación. El asunto sería si es que esas relaciones de propiedad, por ejemplo, yo te contrato a ti para que mates a que no piensen por ti, yo contrato a Paralelo 33 para que mate a que no piensen por ti. Ahí hay una tercera conciencia que no está en comunión con la nuestra y por lo tanto el Estado tendría que involucrarse, pero eso es porque estamos añadiendo una tercera conciencia, pero en caso de que todas las conciencias que participen de la acción se encuentren en comunión, el Estado no debería participar de ninguna manera y ningún poder, ninguna relación de poder debería involucrarse. Luego, el asunto no es Estado, ¿ah? Es relaciones de poder. O sea, el capitalismo revolucionario puede darse en una situación sin Estado o puede darse en una situación con Estado. Yo creo que es necesario el Estado y creo que es parte de la doctrina que nosotros defendamos la necesidad de un Estado para que esto no sea un desorden. Pero desde el punto de vista de estrictamente abstracto de la teoría de las relaciones sociales y de los fundamentos de la propiedad privada, en el caso en que tú te encuentres en una relación de propiedad que puede afectar a un tercero, que no está, participa de esa relación y que puede, ¿no es cierto?, pasar a llevar la propiedades de su conciencia desde la relación que ustedes están engendrando, entonces esa es una relación de poder, o bien una tentativa o amenaza de relación de poder, y eso haría legítimo interrumpirla o controlarla por parte de un tercero, cualquier tercero. El Estado sería el ideal, pero cualquier tercero podría participar de ahí. El Estado no es un sistema de organización, el Estado básicamente es una forma de ordenar las relaciones de poder para darles para subordinarlas a algo. Hoy en día, el Estado subordina sus relaciones de poder a lo que llamamos una democracia representativa, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que hace el Estado viene de la Constitución, las leyes, los congresistas, los políticos, etcétera. De ahí baja y el Estado aplica en la realidad. Entonces, el Estado es una forma que tenemos las sociedades humanas de subordinar las relaciones de poder, ¿no es cierto? El capitalismo revolucionario busca que esas relaciones de poder estén subordinadas a las relaciones de propiedad, primero, y después podríamos tener una democracia representativa, pero con esos límites. ¿Bien? Ahora, la pregunta es la siguiente. Capitalismo revolucionario lo que quiere es invertir las relaciones el orden de subordinación de las relaciones sociales, que las relaciones de propiedad manden a las relaciones de poder. Hay personas que, como decía Macarría Rockefeller, no sé cuánto, y nombraría varios más yo, que no van a querer, que tienen mucho poder producto de las relaciones de poder, por ejemplo, las engendradas por la banca central, las engendradas por las regulaciones, que el gobierno, no sé, pues compre condones, todas esas cosas le generan, o el aborto, etcétera, todas esas cosas le generan enormes ganancias a ciertos grupos y a ciertas personas. La pregunta es la siguiente: ¿esas personas van a permitir que se invierta el orden de subordinación de las relaciones sociales de forma pacífica? Nosotros creemos que no. Pero no es un problema de que nosotros queramos hacer una revolución violenta porque se nos gana gana, porque queremos matar gente y tenemos sed de sangre. Si nosotros pudiésemos y se nos permitiese establecer unas relaciones de propiedad que pasten por encima de las relaciones de poder, establecer eso, invertir el orden de subordinación de las relaciones sociales, hacer que todas las relaciones de poder que se den en nuestra sociedad, en este caso Chile, eh, estén subordinadas a las relaciones de poder en nuestro entorno, ese orden de subordinación que nosotros queremos establecer significa una pérdida para personas que históricamente han defendido de forma bastante violenta sus ganancias y sus beneficios producto del orden de relación, del orden de subordinación existente. Por lo tanto, entendemos que esa violencia no es algo que nosotros buscamos, sino que es necesaria por la misma acción de quienes van a defender su status quo. ¿Bien? Es decir, si se nos permitiese, si se abriese el espacio en el que nosotros pudiésemos invertir el orden de subordinación de las relaciones sociales en un país determinado, sin que nadie de estos tipos poderosos ejerciese una resistencia violenta,
podríamos tener una revolución capitalista pacífica. Pero a mí me parece que eso entra dentro del mundo ingenuo de los libertarios. Nosotros no somos ingenuos, nosotros sabemos que tenemos enemigos, enemigos poderosos, entendemos que existe el mal y que existen los malos, y por lo tanto los malos van a siempre oponerse a los buenos y tratar de perpetuar todos sus espacios de poder pasando por encima de los derechos de las personas. Desde nuestro punto de vista, ¿existe gente mejor que otra? ¿Existen personas que son más bacanes que otras? Por supuesto que sí, pero eso no se manifiesta de manera jurídica, sino que se va a manifestar en la realidad misma. Hay gente que va a prosperar más, gente que va a prosperar menos, personas que van a tener unas propiedades de su conciencia y de su espíritu que son magníficas y otras que van a tener propiedades de su conciencia que son asquerosas. Así es la vida. ¿Sería esta doctrina compatible con un sistema como el anarcocapitalismo? Como doctrina abstracta, sí, pero el capitalismo revolucionario entiende que la subordinación práctica de las relaciones de poder en pos de las relaciones de propiedad exige que las relaciones de poder se encuentren organizadas de alguna manera. Y de ese sentido, un Estado facilita bastante la cosa. ¿Y cómo se logra evitar que los más beneficiados por las relaciones de propiedad no vayan a someter al resto? ¿Debemos confiar en la buena voluntad? ¿No hay salida? No. Debemos confiar en que en una población que esté preparada para defender su propiedad. Y por eso nosotros creemos en un principio que es de los anarquistas rusos que se llama la revolución permanente. Nosotros defendemos y ejercitamos lo que es la revolución permanente. Creemos que una sociedad que es activista por sus derechos de propiedad mantiene constantemente en jaque cualquier intento de intrusión de las relaciones de poder sobre las relaciones de propiedad. Todos con armas, como dice Starke. Muy bien. Dice, paralelo que eso es de Trotsky, yo tengo entendido que es de Prokopkin, o yo se lo leí a él. No sé si se lo copió a Trotsky o si Trotsky se lo copió a Prokopkin, pero yo se lo leí a Prokopkin. Yo estoy practicando con una Glock de 9 milímetros, una masa, buena pistola, ¿eh? Ponte un pino wave. Ya, chiquillos, entonces eso sería más o menos este capítulo de Doctrina Capitalista. Quisiera saber si hay más preguntas respecto al tema, ¿no es cierto?, de los fundamentos de la propiedad privada y la teoría de las relaciones sociales. Si tuvieras financiación, la financiación, ¿harías un ejército paramilitar capitalista? Sin ninguna duda. Con propósitos defensivos, por supuesto, Alexander Solovinov. Y con los organismos internacionales, ¿cómo sería la relación? Ah, bien, el concepto de patria. Entramos al concepto de patria. Para evitar los peligros que conlleva una estructura de poderes mundial, los estados capitalistas revolucionarios, los que han invertido el orden de subordinación, se exigen de sí mismos no participar de ningún organismo internacional. ¿Vale? Se establece, ¿no es cierto?, como estructura colectiva de defensa de las propiedades individuales, la patria. Y la patria establecida en una república basada en una democracia representativa cuyos límites y cuya estructura constitucional está basada en la propiedad privada, en las relaciones de propiedad como subordinantes de las relaciones de poder. ¿Ya? Todavía no entiendo cómo puede regir primero relaciones capitalistas antes de una de poder. No, no, no. Es que las relaciones de poder están subordinadas a relaciones de propiedad. No es que las relaciones de capital de propiedad se encuentran previas. No es un tema cronológico.
es que las relaciones de capital subordinan, las relaciones de propiedad van a subordinar, van a estar por encima, van a decir cómo se van a dar las relaciones de poder. Las relaciones de poder legítimas van a ser las que no agredan, las que no agredan la comunión de conciencia, ¿no es cierto? La comunión de conciencia de la que hablábamos antes. No debería ser voluntaria la adhesión a estos organismos colectivos en nombre de otros no estaría en contra de las relaciones de propiedad voluntaria. Hay un problema práctico con eso, porque acuérdate que como establecimos la idea de la patria, paralelo, la establecimos desde un punto de vista práctico, es decir, las personas necesitan estructurarse colectivamente para defender su propiedad individual de forma que sea nuclear y que no sea total de la humanidad, porque total de la humanidad es muy peligroso, ya sabemos, ¿no es cierto? Se puede establecer la gobernanza mundial de los malos, entonces la idea es que si los malos de alguna manera logran vencer la revolución permanente en X región, en X país, en X zona del mundo, no se atente contra todas las relaciones de propiedad en el mundo. Bien, ahora, ¿algún libro que hable sobre las relaciones de propiedad? Partí diciendo que esta es una teoría principalmente de capitalismo revolucionario. Nuestro manifiesto todavía no está listo. No hay donaciones suficientes como para poder tener tiempo para sentarme a escribir tranquilo. Así que espérense harto rato hasta que esté listo, ¿ya? Eh, Respecto de lo que estábamos hablando. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un problema práctico. A cada niño que nazca vamos a decirle cuando se emancipe, cuando obtenga su emancipación, cuando se haga dueño de sí mismo por medio de sus facultades de producirse y reproducirse y construirse y reconstruirse como individuo humano, vamos a ir a preguntarle, vamos a decirle, oye, ¿quieres participar de esta organización colectiva que es la patria? No podemos, no podemos. Y además no podemos negar la realidad cultural y de idioma desde la que las patrias surgen. Las patrias no surgen tampoco por a capricho, surgen por una realidad cultural e idiomática. Es decir, que las personas que participan, que cuando yo me relaciono con chilenos, me entiendo con los chilenos, ¿se entiende o no? Entonces las sociedades se organizan de una manera que permite, ¿no es cierto?, la interacción de forma más fácil. Habrá políglotas, habrá cosmopolitas que viajan por el mundo y conocen todo, pero no es la norma. La norma es que los seres humanos tienen una cultura y un idioma y participan y se establecen relaciones con aquellos que tienen la misma cultura y el mismo idioma. Y en ese sentido nosotros decimos, no podemos agarrar a cada niño que se emancipa y se convierte en adulto y decirle, oye, ¿quieres participar de aquí? No, la patria donde nació y donde creció y donde estableció sus vínculos y sus relaciones sociales desde los cuales logró emanciparse, es la patria que le corresponde y le pertenece, a la que puede renunciar si desea y irse a otro lado, como en todo el mundo hoy en día, que tú puedes irte a vivir a otro país, renunciar a tu nacionalidad previa, adquirir la nacionalidad nueva, todo ok, pero pero lo natural es que no se pueda pedir esa adición por un problema práctico, ¿no es cierto? Pero digamos, por ejemplo, que un pueblo de 100 personas quiere adherirse a ese sistema, pero no así una sociedad de 1 millón de habitantes. No, 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 no. Es que lo que pasa es que el orden de subordinación que nosotros proponemos, nosotros no lo proponemos para que la gente lo acepte y diga, oye, estoy de acuerdo. Lo proponemos porque es justo, es inherentemente justo. Es inherentemente justo porque nace de la dignidad de cada ser humano que se expresa en las propiedades de su conciencia. Entonces, cuando tú me decís, no, mira, esto, ¿qué pasa con los que no quieren participar de un orden capitalista? Mala cueva, el orden capitalista es el orden justo, es el único orden justo que puede existir y por lo tanto eh, te toca participar de él o puedes, ¿no es cierto?, hacer ejercicio de tus propiedades de conciencia junto con otros y establecer una sociedad colectiva, pero nunca violando la propiedad de conciencia de otro, por lo tanto estaría ahí en una relación de propiedad y sería entonces una relación capitalista, aunque estés viviendo en comunidad o lo que te guste, ¿no es cierto?, una comuna hippie o lo que sea. Entonces se puede violar la propiedad de una persona por el bien común de crear la patria. No, no se viola la propiedad de una persona por el bien común de crear una patria. Lo que se establece es que la necesidad de protección colectiva es geográfica y en relaciones de idioma y cultura. Y por lo tanto, las personas que están en un mismo espacio geográfico y han generado un estado para ellos, los que nazcan ahí, nacieron ahí y son de ahí. Es un hecho de la realidad. No se está violando a nadie porque no se está obligando a nada de nada. La persona
es un hecho de la realidad que nació en Chile, por ejemplo, un chileno. Él nació en Chile, ese es un hecho de la realidad. Es chileno, es un hecho de la realidad. ¿Ya? ¿Esa persona puede renunciar a ser chileno y ser peruano? Por supuesto que sí. Hoy en día es legal y en nuestro sistema también lo sería. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que no va a poder negar nunca el hecho de la realidad que nació chileno y que es chileno. Y que se desarrolló y se emancipó como ser humano en una cultura y en un idioma correspondiente a la nación de Chile. Entonces hay que imponerlo, la mayoría de las personas prefieren un estado de bienestar. Hay que imponerlo porque es lo justo, la justicia se impone. Este es otro tema, nosotros somos moralistas, capitalismo revolucionario no es democrático, no es posmoderno, nosotros somos moralistas, nosotros creemos que lo justo es que robar está mal. Es que yo quiero vivir en una sociedad que se basa en el robo, me importa una raja, está prohibido. Dice Luis Alberto Cisterna Fuenzalía, ¿se podría llegar a una autarquía? Es absurdo e innecesario la autarquía. Creo que tengo preguntas al WhatsApp. No, son unos audios que me han mandado. Ya, creo que estamos listos. ¿Alguna otra pregunta interesante? Tenés que conseguirte un amigo que te mantenga como Engels, pero capitalista. Así vas a poder escribir el manifiesto tranquilo. Es cierto. La patria nace porque se acumula fuerza, por lo tanto, para implantar leyes. No, la patria nace porque personas vienen de una misma raíz paterna, de una misma cultura y civilización. Siempre se ha asignado la civilización, en términos arquetípicos, como una fuerza masculina. Entonces, cuando tú surges de una civilización, de una misma cultura, de una misma estructura de costumbres y de formas, entonces eres de una patria. Eso es patria. Por eso te pregunto, ¿los árabes o los chinos sería inmoral negociar con ellos? El Estado tiene por función defender la propiedad privada de todos y una de las cosas que podría hacer sería, por ejemplo, prohibir que los chinos pongan empresas en Chile. ¿Por qué? Porque sus empresas están controladas por su Estado y su Estado es una amenaza para todos. Tiene que defender no solamente de las agresiones en sí, sino de las amenazas de agresión que sean creíbles. Me dicen, si te aparece un Engels, ojalá no te tardes tanto como el flojo de Marx. Ah, a mí me encanta trabajar. Seba, ¿en qué te distancias con Ayn Rand? Ayn Rand cree que vamos a convencer a todo el mundo de la justicia de la propiedad privada. Yo creo que nosotros tenemos que imponer eso. En ese sentido me acerco más a Pinochet. Este es el sistema justo, esto es lo correcto, se impone. ¿Bajo qué condiciones tiene que suceder la revolución capitalista? La revolución capitalista exige que se despierte la conciencia de aquellos que en las relaciones sociales de clases se encuentran oprimidos por las relaciones de poder, que son hegemonizadas por ciertos grupos, como las clases político-burocráticas, y necesitan, ¿no es cierto?, haber una gran despertar y una alianza que se levante contra las relaciones de poder y establezca su autonomía. Lo que el lema que nosotros tenemos es que es la soberanía individual, rebeldía colectiva, es decir, que nuestra soberanía individual, o bien dicho, el hecho de que las relaciones de propiedad pasen a ser subordinantes, exige un ejercicio colectivo de rebelión. ¿Sería una dictadura capitalista? No, 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 no me refiero necesariamente a una dictadura, me refiero en el sentido de que Pinochet entiende que si algo, Pinochet es, bueno, y es leninista también, es pinochetista y es leninista. Es decir, bueno, entendemos que esto es lo justo, si entendemos que esto es lo justo, lo imponemos, esto es lo justo. Ahora, ¿qué significa imponer la revolución capitalista? Significa, hey, se acabó el robo. Hola Sebastián, ¿podría el presidente gobernar a punta de decreto presidencial y pasar del Congreso? En una sociedad capitalista creo que sería difícil porque existiría una estructura o lo que estamos diseñando también, que es muy importante, que va para otra charla, que es una estructura de mecanismos a través de los cuales las relaciones de poder se ven impedidas de violentar a las de propiedad. Luego, si el presidente saca un decreto o no,
la constitucionalidad y la legitimidad de ese decreto va a depender de si viola o no viola los derechos de propiedad, si viola o no viola las relaciones de propiedad. ¿El capitalismo no cree en la democracia entonces? Si entendemos democracia porque todos mandan, no creen en la democracia entonces. Pero si entendemos la democracia como el ejercicio de elegir nuestros gobernantes de forma pacífica, sí. El capitalismo revolucionario sí por lo menos defiende que los gobernantes sean elegidos por la gente. Ah, no voy a entrar. Dije que preguntas relativas a esto nomás. Quiero que se entienda que en una sociedad capitalista las leyes o directrices del Estado que pasen a llevar las relaciones de propiedad no pueden siquiera ser discutidas en el Congreso. Están fuera de la constitucionalidad del Estado. Están fuera de la constitucionalidad, están fuera de la ley, están fuera de todo. Si hay un gobernante socialista y otro capitalista, si hay un candidato capitalista y otro socialista, entonces no hay democracia. No, es que no importa si el tipo tiene las más profundas convicciones socialistas, en el momento de llegar al poder serán legítimas todas las decisiones que tome que no violenten la propiedad, que no violenten, que no agredan la comunión de conciencia relativa a la propiedad privada, a la expresión de la propiedad de las conciencias de los individuos que participan en esa sociedad. Dice aquí, pero para que haya Estado debe haber impuestos, por lo tanto, agresión a la propiedad privada. No necesariamente, Pau Marza. No necesariamente. Vamos a decir que no necesariamente. Creemos que se puede sostener Estado sin la necesidad de una tributación obligatoria, con excepción, por ejemplo, de que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, de nuevo en la patria. La nación, en la patria, es una instancia en la que colectivamente nos hemos organizado para proteger o defender las relaciones de propiedad de quienes son compatriotas, de quienes son ciudadanos, de quienes participan, ¿no es cierto?, de esta cosa. Entonces, nosotros podríamos cobrar impuestos, por ejemplo, a todas las inversiones extranjeras. Esos impuestos serían legítimos porque un extranjero no tiene por qué invertir acá. Si quiere, lo hace, si no quiere, no. Podemos cobrar menos impuestos de lo que le cobrarían en su país, y hacen muy buen negocio. Él sale ganando y nosotros salimos ganando porque obtenemos su dinero, tanto para nuestro Estado como para nuestros negocios, como él tiene la libertad en el ejercicio de su conciencia de traer o no traer su dinero, entonces no estaríamos haciendo una tributación voluntaria, o sea, obligatoria, sino que sería voluntaria. Entonces, podríamos decir, todos los capitales extranjeros tienen, por ejemplo, un impuesto del 2% en sus ganancias. Eso es muy poco impuesto y todos los demás países cobran más. Por lo tanto, si en Chile hay una revolución capitalista y establecemos esa carga tributaria para la inversión extranjera, probablemente nos llenemos de inversión extranjera. ¿Podemos decir que ese impuesto es obligatorio? No, porque aquel inversionista extranjero no está obligado a traer su plata acá, la puede dejar en su país donde le van a robar más. En un Estado capitalista, ¿quién velaría por qué no se rompieran las normas del capitalismo? La Constitución, pues, hombre. Hoy en día el Estado chileno considera el país como su propiedad, exacto. ¿Podría Piñera haber ejecutado su reforma a las pensiones a través de solo un decreto presidencial? No, porque la reforma a las pensiones de Piñera agrede la propiedad privada y agrede la expresión de la propiedad de las conciencias de los ciudadanos. Ya chicos, estamos terminando, se acaba eh, este capítulo de Doctrina Capitalista. Ahora sí que sí, creo que no hay más preguntas relevantes. Se entendió entonces este es el punto central de capitalismo revolucionario. Si entienden esto y están de acuerdo con esto o lo aceptan, ¿no es cierto?, como lo justo, entonces eh, son capitalistas revolucionarios. ¿Vale? Que tengan todos ustedes una excelente tarde de domingo. Compartan este video con todos sus amigos.
Voy a cortar el principio donde está todo negro y todo lo demás, esa como una hora que estuve ahí, porque para que quede más fácil de ver, y lo voy a meter en la lista de reproducción de Doctrina Capitalista. Seguimos después, vamos a tratar el tema de la banca con John Cobbin uno de estos días. Un abrazo, chao.